Algo me pasó. No sé qué significa eso, Jesse. Buenos días. Vamos a hablar un poquito de el riñón como controlador de la presión arterial. Entonces, vamos a preguntarle aquí
a Jacqueline Vázquez. Jacqueline, ¿me escucha? Sí, doctor. ¿Qué entendió cómo comprendió el funcionamiento del riñón como controlador de la presión? ¿Qué nos puede decir del capítulo 19 de YouTube? Para serle sincera, doctor, no lo leí. Ok. Gracias. Vamos a preguntarle a José Coco. Sí, doctor. ¿Qué nos puede decir del capítulo 19? Para serle sincero, no lo he leído todavía, doctor. Ok. José Chiroy. José Chiroy. Doctor, buenos días. Buenos días, José. ¿Qué nos puedes decir del capítulo 19? Eh, eh, ay, bueno, pues que bueno, la bueno que la filtración glomerular, pues sea por medio de la célula de la nefrona y no sé qué. eh, no me recuerdo mucho, doctor. Ahí no puse. Disculpe. Freddy Cruz está por acá. Sí, doctor. ¿Qué tal, Freddy? No leí el capítulo. ¿Ya lo leíste, Freddy? No. Ok, Freddy. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ustedes? ¿Alguien que lo haya leído? Que levante la mano. Doctor, buenos días. No sé si le puedo comentar lo que más o menos entendí. ¿Sí, Solís? Bueno, yo entendí que, bueno, primero que el sistema nervioso simpático es muy importante, ya que a corto plazo es el encargado de regular la presión arterial. También leí que si el volumen de sangre aumenta y la capacitancia vascular no se ve alterada en ese caso, podemos decir que la presión arterial también puede aumentar. Y esto hace que la presión de los riñones se excrete el exceso de volumen, lo cual hace que la presión se normalice. Ok. Muy bien, Solís. También creo que es importante que cuando la presión es baja, el riñón excreta menos líquidos de los que ingiere. Muy bien. Gracias, Solís. Bueno, lo que dice Solís sería el punto básico de este capítulo, ustedes. Si lo simplificamos de como lo presenta el capítulo, debido a que aquí nos mencionan que simplemente va a evaluar como el volumen de agua que podemos nosotros contener o el volumen de agua que podemos excretar y que con eso vamos a modificar nosotros la presión arterial.
Lo simplifica así Newton, porque si ustedes ya analizan todo lo que hemos estudiado de la composición de la sangre, desde cómo se comportan las aurículas, los ventrículos y el sistema vascular o microvascular, pues ven que hay mucha información que se va a intervenir para que uno logre mantener una presión arterial en el cuerpo humano. Entonces en el capítulo dice, bueno, nosotros vamos a hablar ahorita del riñón simplemente con la composición de agua y sales que pueda excretar o mantener, o sea que no filtre totalmente. Filtración casi no se habla en este capítulo, porque Newton pues, o nosotros todavía no hemos aprendido qué es la filtración glomerular, ya que todavía no hemos leído nada respecto al funcionamiento o fisiología del riñón. Pero sí hemos visto mucho de la presión arterial y ahorita solo vamos a aprender de esta manera que simplemente el riñón va a tener una regulación en volumen. Nosotros sabemos que la sangre pues va a contener plasma y plasma pues va a tener cierta composición con el agua o vamos a tener cierto líquido que va a estar a nivel de líquido intersticial. Entonces, la primera definición que les pone el libro de texto es que si el volumen de la sangre aumenta y la capacidad vascular no se altera, lo que mencionaba Solís, la presión arterial también aumenta. A su vez, el aumento de la presión hace que los riñones excrete el exceso del volumen, con lo que la presión se normaliza. Entonces, aquí simplemente nos está diciendo que el volumen sanguíneo va a condicionar mucho qué tanta presión vamos a tener. Recordemos que a mayor volumen va a haber mayor retorno venoso, mayor estiramiento del músculo, la ley de Frank-Steiger, entonces va a aumentar la contractibilidad, con lo cual aumenta la fuerza y eso se va a reflejar con el aumento de la presión arterial dentro de las arterias, y es lo que vamos a estar viendo nosotros. Ya aprendimos que va a haber un rango de presión arterial constante en nosotros, por eso hablábamos de los rangos de la presión normal de 120, de 60 a 90 y 90 a 140. Dentro de esta dinámica, pues nosotros vamos a tener suficiente sangre en el sistema para poder nutrir a los tejidos, lo que habíamos visto nosotros que determinaba un poco la demanda del volumen sanguíneo que va a llegar al tejido, al tejido de los músculos, al tejido del sistema nervioso y en sí a todo el cuerpo. Entonces hay un elemento que no habíamos mencionado nosotros en todos los capítulos anteriores. Nosotros sabíamos que iba a haber un volumen sanguíneo, pero no nos poníamos de interés qué pasaba con este exceso de volumen sanguíneo. Cuando dábamos el ejemplo, mencionamos por ahí que en un momento de una transfusión, pues hay un incremento de volumen sanguíneo. Pero ¿qué pasa con ese? Sabemos que se va a adaptar, pero no analizábamos en ese momento qué pasaba con ese exceso de volumen que teníamos. Si se iba a perder, si iba a descartar. Entonces, dentro de la sangre, pues va a tener una composición de agua y otros electrolitos, cuales van a ser modificados para poder ser filtrados. ¿Y quién se va a encargar de eso? El riñón. En el ser humano va a ocurrir dos eventos desde el punto de vista de este volumen. Puede haber una diuresis por presión, o sea, mayor presión, vamos a orinar mayor cantidades de orina, vamos a producir mayor orina, y que también dentro de esa dinámica de los líquidos tenemos nosotros el sodio y el potasio, y que vamos a acarrear ciertos elementos o va a haber cierto desplazamiento de agua mediante el flujo de las gradientes de sodio. Entonces, por ende, va a haber una natriuresis por presión. Entonces, si hay un desplazamiento del sodio a cualquier compartimiento, pues va a acarrear cierta cantidad de agua. Y va a ser como el elemento que va a controlar todo el proceso directamente de la filtración glomerular. O va a una parte de la filtración glomerular. Entonces, por eso también en el principio del capítulo pues les va a hablar directamente de esta relación. Entonces vamos a tener directamente una presión arterial que tenemos nosotros acá, y de acuerdo a la presión arterial nosotros tenemos que mantener un equilibrio del volumen sanguíneo que tenemos. De acuerdo a la presión que tenemos, pues va a haber una pérdida
una pérdida o producción de orina de acuerdo a la presión. Veamos que entre 60 y 80 mayor presión, pues vamos a ir perdiendo mayor volumen mayor volumen de agua corporal, que se va a reflejar en la producción de orina. El cuerpo humano, pues nosotros sabemos que va a mantener una homeostasis, que va a ser el equilibrio entre el medio interno, medio externo y todo lo que va a estar involucrado. En ese proceso, pues nosotros sabemos que podemos tener una presión arterial de 100 milímetros de mercurio y que la ingestión, que sería el agua que podemos consumir o la pérdida del agua que ya tenemos dentro de nuestro cuerpo, pues va a mantenerse en un equilibrio. Y vamos a llegar a un punto de equilibrio como lo vemos en esta gráfica. Determinadas situaciones pueden hacer que haya un incremento de la presión arterial, de muchas de las que hemos visto en otros capítulos. Este incremento de la presión arterial va a llevar a un cambio también de la ingestión y de la pérdida del volumen sanguíneo. Pero esta modificación va a llevar un tiempo para que esto ocurra, no va a ser de forma súbita. Como lo vimos el día martes, la gran mayoría de los reflejos simpáticos y parasimpáticos van a ser los que nos van a dar una acomodación o un equilibrio agudo a los cambios de la presión arterial, también a los cambios posicionales que mencionábamos. Pero nosotros vamos a aprender que va a haber un sistema de adaptación que va a persistir durante el tiempo, que va a ser de una forma paulatina, como va a hacer que aumente la presión o cómo se reduzca. Entonces, cuando nosotros somos hipertensos, vamos a empezar a tener un incremento de la presión arterial, va a haber ciertas modificaciones dentro del sistema simpático y parasimpático, y lo que va a ir modificando va a ser también el volumen sanguíneo total o el volumen de contenido de líquido en nuestro cuerpo. Y entonces donde va a interactuar un poco el riñón. En este capítulo solo vamos a mencionar esto, no vamos a entrar en detalle cómo ocurre todos estos eventos, porque ya tendremos un momento que lo vamos a aprender. Entonces vamos a decir que la determinante de la presión a largo plazo pues va a ser dos cosas: el grado de desplazamiento de la curva de la eliminación renal de agua y sal, que va a ser paulatina, y el nivel lineal de la ingestión de agua y sal. Entonces puede ser que en dada situación tengamos nosotros un exceso del volumen sanguíneo, que puede ser por ingesta, que va a estar controlado por el centro de la osmolaridad, que eso sí ya lo tenemos nosotros concebido como el centro de la vasopresina en el hipotálamo. No conocemos ese centro ni el sistema nervioso central, y que eso va a regular un poco el centro de la sed, qué tanta agua vamos a consumir. Entonces, cuando tenemos estimulado eso, podemos aumentar nuestros volúmenes. Entonces, puede existir que ese exceso de volumen que estamos consumiendo, pues el riñón no sea capaz de excretarlo o que no quiera excretarlo. Y entonces, este aumento de volumen pues va a llevar a un incremento del gasto cardíaco, el retorno venoso en sí, que va a aumentar la contractibilidad del corazón. Y entonces va a ser este el mecanismo que nos va a llevar a nosotros a tener una presión normal o una hipertensión, dependiendo el caso que uno encontremos. Veamos que en esta curva nos menciona que una presión normal pues va a tener un nivel de excreta de ingestión o pérdida de orina, de esta manera. En el tiempo nosotros vamos a ir aumentando la presión arterial porque tenemos ciertas condiciones que nos van a hacer hipertensos, pero en ese camino el cuerpo no se va a dar el lujo de contener grandes cantidades de agua, al menos al inicio de este proceso de hipertensión. Entonces veremos que va a haber una modificación tanto de la ingesta y excreta para mantener el punto de equilibrio en presión elevada. También puede ocurrir que hayan situaciones externas, que el paciente consuma más sal o más líquido. Algunas pueden estar controladas por el centro de saciedad de la sed, otras puede ser simplemente por el hábito alimenticio de tener alimentos con alto contenido de sal, y que esa ingesta de sal, que es por un alimento con sabor, pues nos va a llevar a nosotros el consumo de
el consumo bueno, elementos con mucha sal, y que en el proceso de equilibrio pues el cuerpo va a capturar agua por el simple efecto de las fuerzas de los gradientes de concentración que puedan ocurrir, que también van a tener un punto de control en el riñón. Entonces vemos que al elevar directamente la ingesta, pues vamos a llevar también un incremento de la presión, y que en esa ingesta excesiva que podamos tener y pérdidas, puede llegar a un punto también que el cuerpo va a llegar a un punto de equilibrio en el cual va a mantener el trabajo del cuerpo que sea que sea llevable, no normal porque no tenemos los valores que deberíamos de ser, pero que no llegue a un colapso. Entonces el cuerpo se adapta para no colapsar, ya que si no hay adaptación, pues colapsamos de alguna manera, que puede ser mucha presión arterial o baja presión arterial, o haya un momento que tengamos mucho contenido de líquido. Esto lo podemos ver en algunos casos en pacientes renales, en el cual ya el funcionamiento de sus riñones no existe, por lo cual tienden a retener líquido, tienden a retener agua. Entonces el exceso de agua, el cuerpo no va a poder mantener ese punto de equilibrio, porque cada día hay más agua, porque no hay nada que pueda excretar, o sea, no orina nada el paciente, y entonces ellos pueden tener algo llamado edema agudo del pulmón, que simplemente podemos definirlo como agua en los pulmones. También va a tener edema en miembros inferiores, y bajo ese exceso de volumen, pues ellos van a estar tornándose hipertensos. Bueno, las situaciones que puede haber un cambio del gasto cardíaco que mirábamos en el capítulo anterior. Entonces vemos que va a haber un cambio rápido o una adaptación rápida directamente para en el riñón, para controlar esos volúmenes. Pero esto no va a ser lo único que va a ocurrir en el riñón. Entonces vamos a ver que va a haber ciertos elementos, ciertas hormonas, ciertas sustancias vasoactivas que habíamos mencionado nosotros directamente, para que esto pueda modificarse directamente en los vasos sanguíneos. Entonces, tenemos que ver el riñón como un pequeño sensor en estos momentos. Va a ser un pequeño sensor porque va a tener entre su estructura una arteriola aferente, una arteriola eferente, que van a tener cierta vasoconstricción, mediados por el sistema también parasimpático. Entonces, cuando llega la presión muy elevada, pues va a llevar un tope o va a topar directamente con las arteriolas a nivel renal. Estas van a sensar ese incremento de la presión dentro de sus paredes o la disminución de la llegada de sangre hacia el riñón. El riñón va a ser más sensible a la disminución de la cantidad de sangre que llega a él, y va a tener que mantener una señal que les va a decir al cuerpo humano que necesitamos que llegue sangre, porque necesitamos sangre en los riñones. Porque los riñones nos va a permitir a nosotros directamente poder controlar esta cantidad de sangre, de volumen sanguíneo. Entonces vamos a ver que siempre va a estar regulado directamente la presión arterial, que va a ser igual al gasto cardíaco, o la resistencia periférica, conceptos que habíamos visto nosotros en los capítulos previos. Luego de esto vamos a ver que puede existir una depresión o un incremento del volumen sanguíneo, que vamos a ver que un aumento del volumen de líquido extracelular va a llevar a un aumento del volumen de sangre. Entre los compartimientos que hablábamos nosotros, que el humano es un 60% agua, y claro que vamos a distribuir en ciertos compartimientos. Va a haber un aumento de la presión de llenado de la circulación media. Esto va a llevar a un aumento del retorno de sangre venosa hacia el corazón, con lo cual vemos nosotros un aumento del gasto cardíaco. Conceptos que ya hemos tocado en distintas ocasiones y que ya manejamos, por lo cual va a ser un poquito más sencillo que comprendamos al menos este flujograma directamente el capítulo 19. Bueno, ya con el aumento del gasto cardíaco va a haber un aumento de la presión arterial, y que con el aumento de la presión arterial lo primero que va a hacer el cuerpo va a ser
hacer orina para poder descargar ese exceso de volumen que tenemos. Pero dentro de la dinámica que va a haber un aumento del gasto cardíaco, pues tenemos que hacer nosotros algo para redistribuirlo, para que no se incremente tanto la presión en los compartimientos, porque al final podemos verlo como ciertas tuberías que tienen a colapsar, que en dado momento puede, si existe mucha presión, puede haber en dado momento algún vaso que explote y que sea un aneurisma o que presente una hemorragia. Directamente esto va a ocurrir a nivel del sistema nervioso central, donde vamos a tener nosotros las mayores repercusiones de la hipertensión. También podemos ver que puede haber un incremento de la presión arterial a nivel de los vasos del ojo y que esto aumente la presión intraocular y que también podamos tener nosotros algunas hemorragias a nivel de la retina. También en ese otro lado nos puede causar problemas. También el aumento de la presión arterial va a llevar un incremento del exceso de la presión hacia los riñones y que los riñones tienen que tener cierto flujo continuo y un exceso del flujo puede causar daño, por lo cual también el exceso de una presión alta pues nos va a causar daño a nivel de la nefrona directamente. Entonces, en este proceso de autorregulación que va a entrar el sistema parasimpático y simpático, pues va a ir modificando las resistencias periféricas totales para ir acomodando esta redistribución. Pero que al final siempre va a concluir con un incremento de la presión arterial, como lo vemos en el flujograma. Pero son todos esos elementos que tenemos que tomar nosotros en cuenta al momento de analizar esta situación. Como les mencionaba, el riñón va a tener una sustancia llamada renina-angiotensina, que es una sustancia vasoconstrictora, por lo cual en la falta de sangre hacia la nefrona, yo lo detecto y comienzo a producir renina. La renina pues va a tener varios procesos metabólicos hasta un componente vasoactivo funcional para que tenga un efecto dentro del sistema vascular. Y vamos a definir la renina como una enzima proteica que es liberada por los riñones cuando la presión arterial desciende demasiado. O sea, baja mucho la presión y cuando baja mucho la presión, pues no. Nuevamente, vamos a ver que el angiotensinógeno libera un péptido de 10 aminoácidos llamado angiotensina 1. Entonces, aparece la renina, va a estar como es una enzima, va a estar en una secuencia lineal. Y recordemos que pues, estas enzimas se tienen que activar para ser funcionales. Entonces, el segmento largo pues lo vamos a llamar angiotensinógeno, que tiene una secuencia de 10 aminoácidos. También podemos llamarlo angiotensina 1 y que vamos a mencionar que tiene propiedades vasoconstrictoras. Durante 30 minutos a una hora luego de ser expulsada o ser secretada al torrente sanguíneo, pues va a llegar, como la angiotensina 1 va a llegar a los pulmones. Dentro de los pulmones vamos a tener un conjunto de células que van a estar en el parénquima pulmonar que van a activar nuevamente o van a hacer otro proceso metabólico a esta secuencia de aminoácidos y va a cambiar la forma, con lo cual se producen angiotensina tipo 2. Esta va a ser la que tiene un efecto vasoconstrictor potente y persiste solo 1 a 2 minutos. Entonces, de toda la renina que está produciéndose en el riñón, se transforma en angiotensina tipo 1, va a detener un tiempo para que llegue hacia el pulmón, y en el pulmón pues va a interactuar con ciertas células y vamos a formar el angiotensina tipo 2. Entonces, cuando ocurramos eso y el mayor volumen de angiotensina 2 que encontremos en el cuerpo, vamos a hacer un potente efecto vasoconstrictor que va a mantener la presión elevada. Lo que pasa es que como la sangre, teóricamente pues el cuerpo tendría que funcionar
que llega el elemento vasoconstrictor, se sube la presión arterial y nuevamente llega sangre al riñón, y por ende el riñón al momento de presentar sangre pues va a dejar de producir renina, con lo cual se rompe este ciclo. En los pacientes hipertensos el problema es que va a haber otras condiciones que no va a permitir que el riñón llegue suficiente sangre, y entonces la renina la va a mantener elevada a las personas. Y entonces va a generar uno de los síntomas de la hipertensión, y es por eso que también algún medicamento que ustedes conocen como el Ramipril o los inhibidores de la IECA van a ser los primeros que vamos a utilizar nosotros para controlar la presión arterial. El descenso de la presión arterial va a disminuir la renina en el riñón. El sustrato de renina van a ser la angiotensina, que forma la angiotensina tipo 1. Hay una enzima convertidora en el pulmón que forma angiotensina 2. Estas tienen varios efectos en el cuerpo, pero vamos a mencionar tres. La vasoconstricción en las vías arteriales. Va a haber una estimulación en el riñón para que retengan sal y agua. Entonces esto quiere decir que va a disminuir a su vez la filtración glomerular, que es otro proceso totalmente diferente de lo que va a ocurrir en el riñón, pero lo que tenemos que saber nosotros es que la presencia de angiotensina 2 va a modificar la filtración glomerular del riñón para retener sal y agua. Y bueno, también va a haber un proceso que dura 1 a 2 minutos, porque también dentro de la sangre va a haber una enzima que va a desneutralizar la angiotensina, entonces la va a desactivar, que es la angiotensinasa. El principio de la retención renal de sal y agua, con eso retenemos agua, aumentamos el retorno venoso, la vasoconstricción aumenta la presión por sí sola, que va a expulsar o a hacer llegar la sangre al riñón, con lo cual va a reflejar primero en un aumento de la presión, y cuando esto se cumple, llega totalmente la sangre nuevamente al riñón, pues va a hacer un descenso de la presión arterial. La angiotensina 2 va a haber un aumento de tienen que memorizarse que es un aumento de la retención de sal y agua. ¿Cómo va a ocurrir eso? Este es otro complejo totalmente complejo, que vamos a aprenderlo en unas 3-4 clases. Aumento de la secreción de aldosterona de la glándula suprarrenal, otra hormona que va a intervenir va a tener un efecto neto sobre la producción o la retención de sal y agua, pero eso va a ser a nivel de los túbulos colectores de la nefrona. El simple hecho del incremento de la sal en nuestra dieta pues va a tener ciertos efectos en nosotros. Por eso siempre, si ustedes conocen a alguien que esté con hipertensión, pues el médico posiblemente le dé recomendaciones a uno que baje la ingesta de sal. Entonces, un aumento de la ingesta de sal va a llevar un aumento de volumen extracelular, ahí van a estar las presiones o concentraciones de sodio, hay un aumento de la presión, un descenso de la renina y la angiotensina, un descenso de la va a llevar también una retención de sal y agua, y bueno, un retorno del volumen extracelular casi a lo normal, un retorno de la presión arterial casi a lo normal. Aquí pues dice aumenta la ingesta de sal, aumenta el volumen extracelular y aumenta la presión arterial. Aquí estamos viendo el concepto de que aquí aparece otra vez descenso, porque en este flujograma hace la conclusión el libro que el aumento de la presión arterial llega un suficiente flujo al riñón. Entonces el riñón va a detectar que está perfectamente perfundido. Entonces el riñón no va a producir renina, entonces va a haber el descenso de la renina con la angiotensina, y por eso a su vez va a tener una disminución de la retención de sal y agua, aunque haya un aumento de la ingesta de la sal, no vamos a ir sacando ese exceso, y el retorno de volumen extracelular casi a lo normal. Y entonces siempre tenemos que ver la dinámica, que van a haber tres elementos: lo que consume la persona, lo que sensa el sistema osmorregulador, llamémoslo así ahorita, que va a estar condicionado por el riñón para el control de la ingesta y la excreta, y los efectos como rápidos y agudos que van a tener el sistema de la angiotensina en el control de la presión arterial.
Todas estas modificaciones que vemos de la cantidad de orina que estamos, pues va a ser paulatino en el tiempo, tanto para elevar la presión como para descenderla. Entonces por eso ustedes van a aprender más adelante en su carrera que las crisis hipertensivas, solo algunas te va a dar medicamento para una rápida estabilización, una rápida reducción de la presión, porque si uno lo hace muy rápido puede ocurrir que limite la perfusión de ciertos órganos, con lo cual hacemos mayor daño que beneficio al paciente. Es algo que van a aprender ustedes en la práctica clínica, pero el fundamento va a ser de la interacción renina-angiotensina y riñón. Y entonces solo para terminar, el capítulo vamos a resumirlo como se lo estoy presentando así, sencillo. El capítulo pues le da otros conceptos que los vamos a comprender directamente cuando ya hablemos del funcionamiento del riñón. Entonces ya con el riñón vamos a hacer la última conexión riñón-presión arterial para entender cómo va a modificar esta presión arterial durante el tiempo. Entonces aquí solo vemos esta tabla que les dice ganancia máxima por retroalimentación en la presión óptima. Sabemos que la información llega de inicio y final y es constante, y que hay un sistema que toma decisiones rápidas, que es el sistema parasimpático o simpático-parasimpático. Entonces vemos que hay cambios que pueden durar segundos, minutos, horas y días. Y dentro de esto tenemos la relajación del estrés, los quimioreceptores, los vasoreceptores, los capilares en sí. Recordemos que en los capilares están las metanarteriolas, el capilar, la arteriola eferente y aferente. Y dentro de estos que van a ser horas a días, pues vamos a ver que el de mayor importancia va a ser la aldosterona, que va a modificar un poco la filtración glomerular o la producción de orina. Y vamos a ver que también pues el riñón va a haber un control renal del volumen y de la presión. ¿Con qué? Bueno, produciendo renina, produciendo renina-angiotensina, y también pues controlando la excreta de sal y agua. Y esto va a ser que va a iniciar en horas y que puede persistir días, y que nos va a condicionar que seamos hipertensos, o también cuando dan tratamiento para hipertensión pues que sea una reducción paulatina, porque si no entramos directamente en un sistema de falla o de que perdemos la homeostasia, porque todo esto va a llevar al cuerpo a mantener una homeostasia, o sea, la mejor condición que podamos tener para que funcionemos. Si lo cortamos súbitamente, pues también va a llevar problemas. Entonces, eso es lo que necesito que tengan presente al momento que piensen ahorita en la regulación de la presión arterial por el riñón, y que simplemente es el que va a regular a largo plazo, porque va a tener un vasoconstrictor potente, es la renina, y va a tener el riñón un sistema de sensores para determinar la producción de esta o no. Y cuando se produce, los efectos van a persistir durante mucho tiempo, y que va a ser acumulativo, y que por eso se dice que el riñón es el que controla la presión arterial a largo plazo, y que los otros sistemas que vimos en el día martes pues sí son buenos, pero que no van a persistir por días. O sea, la modificación que ellos hagan no va a ser por días. Lo que también tienen que tener en cuenta es que tanto cuando estamos nosotros en el control del riñón, pues siempre va a haber modificaciones oportunas del sistema simpático parasimpático para la presión. Ese dinamismo siempre va a estar presente. Y bueno, lean el capítulo para reafirmar algunos conceptos, y si tienen alguna duda pues pueden preguntar. Y bueno, con eso, sí, Sofía. Disculpe, yo quería hacerle una pregunta. Yo sé que en este capítulo no está nada esto del síndrome nefrótico, pero yo lo que quería entender un poquito es si lo que yo sé más o menos del síndrome nefrótico es de que hay una como exceso de agua y de sal. Entonces eso ahorita está viendo yo que es con la angiotensina 2, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta el síndrome de este nefrótico, quería decir de que habría mucha angiotensina 2 o mucha proteína de esa, o cómo es que estarían funcionando los riñones en ese sentido.
Sí va a haber un incremento de renina-angiotensina, pero la explicación es la siguiente. La cosa que el síndrome nefrótico va a haber una pérdida del glomérulo. Entonces recuerda que el glomérulo pues tiene una carga negativa que detiene la proteína, o sea, la proteína no pasa, porque es negativo se separa. Y entonces sabemos que las proteínas pues, van a ayudarnos nosotros a la presión coloosmótica dentro del medio del vaso, el medio interno. Cuando nosotros perdemos proteínas dentro del torrente sanguíneo, pues esta presión coloosmótica se va a perder y va a haber una fuga de agua a otros espacios. Eso es lo que ocurre, por eso el síndrome nefrótico van a tener edema los pacientes. Condicionado porque el glomérulo, que es el riñón en sí, el filtrado glomerular está alterado. Van a estar ellos perdiendo mucha proteína en el filtrado glomerular, con lo cual se reduce la proteína del interior del cuerpo, con lo que disminuye la presión coloosmótica y hay una fuga al tercer espacio, al espacio extracelular de agua. Entonces hay edema, proteinuria, proteínas en la orina, y con eso pues va a haber una depresión del volumen del retorno venoso, porque es el volumen sanguíneo, porque el exceso de agua va a estar fuera de ese compartimiento. Entonces, como está fuera de ese compartimiento, va a llegar poco, va a haber un punto que llega poco sangre al riñón, y entonces se activa el sistema renina-angiotensina, porque no está llegando sangre. Y entonces en ellos va a haber un exceso de producción de renina-angiotensina, y de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, pues va a tener un efecto que le funcione a la persona o no, que se puede manifestar también en grado de hipertensión en ciertos puntos del síndrome nefrótico. Eso es lo que ocurre, Sofía. Es lo que tendría que usted unir la parte de riñón al momento de pensar cómo adoptar. Recordemos que la renina-angiotensina solo es un potente, como dice aquí en el capítulo, un potente vasoquinógeno, un vasoconstrictor, que va a ser producido por el riñón. O sea, si el riñón dice no me llega sangre, pues no tengo un retorno sanguíneo, no tengo flujo sanguíneo que diga, pues yo necesito que llegue. Entonces, ¿cómo hago que llegue? Pues activo el sistema renina-angiotensina. Y ya cuando sale en la sangre, pues tiene un recorrido la renina, como vimos, hasta volverse a angiotensina 2 y un efecto. Y como no llega suficiente sangre, va a haber una retroalimentación negativa, entonces no positiva. No hay sangre, no llega sangre, pues produzco más renina. Y entonces se da el ciclo de esa retroalimentación positiva en el paciente. ¿Alguna otra duda o pregunta? Gracias, doctor. Doctor, perdone la pregunta. Es que fíjese que me estaba fallando el internet, pero una pregunta. Usted explicó lo de la hipertensión de Goldbach, creo que se llama. No. Ah, bueno. Es que no lo había entendido. Ajá, es que no lo había entendido porque decía que se podía dar en un solo... No entendía si se podía dar en una persona con un solo riñón. Porque en un apartado dice de un único riñón y en el otro dice de 10 riñones. Ajá, es que eso no entendió usted. Lo que pasa es que la hipertensión Goldbach, recordemos que va a haber ahorita qué bueno que vamos a asociar esto. Entonces uno ausculta el abdomen y busca soplos, y entre estos uno busca soplos renales, lo que estábamos hablando el día la clase de semiología. Entonces uno ausculta soplos renales y es bilateral, porque no siempre van a tener soplo los dos riñones. Y este soplo se va a formar porque hay una reducción de la luz del vaso sanguíneo, de la arteria que nutre a los riñones, la arteria renal y la irrigación de la parte de las prolongaciones de la aorta inferior, que donde sale la renal. Entonces el flujo se disminuye y nosotros ocultamos el soplo y lo podemos localizar. Entonces esta disminución de flujo en algunos pacientes puede ser bilateral y en otros pacientes puede ser unilateral. Aunque en el libro les hablan de un experimento donde cierran el flujo de una arteria
de un riñón y ven la respuesta. Entonces, a nuestros pacientes, porque nosotros no podemos llegar y taparle o cubrirle a un paciente eso directamente, pero sí hay patologías en la cual disminuye el flujo sanguíneo por un proceso, directamente estas personas nacen con esa anomalía. Entonces, la disminución de este flujo va a llevar que se active la renina-angiotensina y va a hacer el ciclo vicioso o la recomendación positiva que el paciente sea hipertenso. A eso es lo que estábamos hablando con Ochoa. Pues era lo que explica el síndrome o la hipertensión de Gold. Es la relación del flujo sanguíneo en la respuesta de poco perfusión del riñón y activación desmedida del sistema renina-angiotensina. Y que ocurre en nosotros los humanos, que es una hipertensión renovascular. Y cómo lo detectamos nosotros como primera sería primero le tomamos la presión arterial como a nuestros pacientes, signos vitales, lo encontramos hipertenso. Luego lo examinamos y entre el abdomen vemos que hay un soplo renal, pues ya nosotros lo asociamos que ahí está el daño. Y entonces eso es, pero no sé si tiene alguna pregunta directa, una duda directa, Adriana. No, pero es que eso era lo que yo no entendía, porque como yo creo que en una figura dice, ¿verdad?, que cerraban la arteria renal. Entonces esa era mi duda, si se daba en una o sea, ¿por qué se daba en unas personas solo bilateral y en el otro unilateral? Ok, es congénito. Ok, gracias. Es algo en la lo que estudió usted en la ¿cómo se llama? En biología, sabe que hay un momento entre el ectodermo, ectodermo, donde están las olivas, se van separando en el tubo neural y se comienza a producir. Hay un momento que se forma el riñón. No me recuerdo ahorita si es en el séptimo o tercer día de embriogénesis, pero en ese lapso ellos tienen una traducción mal de la información y entonces hacen como un mal cableado, podríamos decirlo así coloquialmente, pero la respuesta está en su libro en biología de East. Doctor, y perdone mi ignorancia, mire, esto no tiene nada que ver con las personas que nacen con un solo riñón, ¿verdad? Sí, tienen que ver porque a veces ese error a algunas personas falla la traducción y solo se produce el riñón, el tejido vascular malo, pero le hace su riñón, o sea, en el momento de la traducción. Y a otras personas pues puede ser que falló toda la traducción del material genético y entonces no se produjo el riñón. Entonces sí tiene algo que ver porque es en la embriogénesis del riñón donde está involucrado el error. Eso se puede relacionar, o sea, una persona con solo un riñón puede tener hipertensión renovascular, sí, puede tener. Doctor, gracias. Doctor, y esto más que todo deben saber en fisiopatología, ¿verdad? Medicina interna. Lo que pasa es que ahorita yo les enseño el funcionamiento normal. Entonces yo lo que necesito que aprendan normal. El otro año en patología van a ver la desintegración de los tejidos desde el punto de vista histológico. Y claro, ahí van a mencionar algunas alteraciones funcionales. Porque ustedes se dan cuenta, el riñón tiene el glomérulo y se le destruyó. Ustedes lo ven en el isotopio, pasan estos cambios, le va a decir el doctor se me fue el nombre del doctor, el doctor de Pato. Y entonces va a decir estos van a ver estos cambios y esto y esto. No les va a explicar mayor situación. Un poco que sí, pero porque ya tienen que saber ustedes la parte cómo funcionaba normal. Entonces ustedes deducen, pero si no funciona la cápsula de Brodmann, por decirlo algo. Entonces yo sé que si no funciona la cápsula de Brodmann, si está desintegrada, se me van a escapar las proteínas, ¿verdad? Por asociación, lo que le estaba diciendo yo. Entonces si se me escapan las proteínas, si tengo esto y tengo lo más, es un síndrome nefrótico. Eso ya es semiología. Ustedes dicen, ¿cuáles características que tengo? Un fisio hace esto, Pato me dijo que si nos pasa esto, esto es fisio. Y luego, la culmina de todo esto es medicina interna.
cuando ustedes lleguen, bueno, les va a dar las tres cosas. Y en medicina interna le dicen, bueno, este paciente, explíqueme todo. Y entonces se integran ustedes. Va a ser como una idea, como yo les intento plantear algunos razonamientos en el curso de fisiología. Así es, me hacen medicina interna que les va a decir, bueno, cuéntame qué le pasó al paciente. Entonces ustedes cuentan desde el punto de vista histológico, puede ser embriológico, cómo funciona y cuál es el daño. Y entonces lo que van a ver, semiología. Entonces, por eso tienen que aprender por secciones ese conocimiento, y el punto cúspide donde lo van a integrar es medicina interna, que va a ser como la base para sus otras especialidades. Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, doctor, solo, perdón. Usted nos puso ahí todos los capítulos, solo que la formación de la orina 2, no tenemos qué capítulo es, y tratamos de buscar con unas compañeras, pero no damos bien cuál es el capítulo de la formación de la orina. Bueno, yo sé, comprendo. Pero usted lo debería saber, Sofía. Pero lo que pasa es que el año pasado lo que hice fue que fusioné todos los capítulos de Newton, pero sí, tiene razón, solo le puse 2, pero no, se me fue el tiempo ustedes ponerles los capítulos que tienen que leer. Entonces, en el curso de estos días, ya para la próxima semana les pongo ahí cuáles son los numerales que tienen que leer para que adelanten. Bueno, pues gracias. Bueno, con esto terminamos ustedes. Pónganse al día. Ya también la otra semana les tengo su nota oficial de fisiología, pero